Coffee and Trip. Hace varios días que estamos de ruta para llegar a Patos de Minas. Para los que no vieron los vídeos anteriores, que os los vamos a dejar aquí igualmente, nos hemos venido hasta Patos de Minas, la región de Minas Gerais. Está bastante lejos de donde estábamos en Foz de Iguazú, Muy lejos. porque nos habían hecho una invitación a pasar unos días en una finca de café, que es el propósito de nuestro viaje. Poder ver de primera mano cómo se cultiva, cómo se procesa y cómo se prepara el café aquí en Brasil. Además, no vamos a cualquier sitio, vamos a la finca de café que ganó el premio al mejor café de Brasil en el año 2021. Bueno, pero recién llegamos y yo tengo un hambre, no sé vos, José, pero... Yo estoy muerto de hambre. Así que nos han recomendado por las redes ir a probar algo típico de la región de Minas Gerais, así que vamos a ver si encontramos algo y se lo mostramos. Bueno, ya pedimos Y nos han recomendado que probemos pamoñas dulces y salada. No tenemos mucha idea de lo que es pamoña. Por la pinta que tiene la foto, Sí, parece, hay una como, foto. parece como un tamal. Está mal, sí, pero aquí no está. Sí. Sí, algo así. ¿Eh? Bueno, vamos a probar esto. Bueno, aquí nos han traído lo que hemos pedido. Hemos pedido la pamoña de... De ¿Lomo? frango, que es pollo, y de lomo, que es lombo. Y esto. Una cosa bastante rara, ¿no? Sí. Ah, está calentita. Está caliente. Ahora vamos a esto. Viene aquí una gomilla. La hoja no se come, ¿no? No creo. Yo no sé cómo se come esto, pero Tiene mucha hoja. sí. Bueno, está Bueno. hecho de maíz, sí o sí. Obvio, huele. Por ahí el año que viene me lo como. Parece como una tortilla, una pasta. Sí. Como una masa de maíz. ¿Está bien condimentado? Para mí está perfecto. Tiene un toquecito de pimienta. No sé si en el medio tiene algo más. Ah, mira. El lomo, ¿no? Ah, sí, No que tiene sí. queso. No, yo creo que el pollo, el lomo, todo eso lo lleva triturado. ¿Ves? Sí. Ahí va. Muy rico. ¿Está bueno? Vamos. A ver qué piensa. ¿Está rico? No, no me parece una polenta. O sea, tiene sabor, pero no la textura, ¿no? Es entre una tortilla, una masa. Mezclado. Pero está muy rico, ¿eh? Pica. Un ¿Pica? poquito para mí. A mí es que me encanta la pimienta. Está muy bueno. ¿También vas a pedir una dulce? Claro, por supuesto. ¿Ves? No sé cuál, porque hay un montón. No, me la... Hay de dulce con queso, dulce con chocolate y queso. Hay otra dulce asada. Vamos a Hemos probar pedido la esto. pamoña de Queso con guayaba, ¿no? queso con guayaba. Vamos a ver cómo está eso, dulce. Creo que le tendría que haber preguntado cómo se quita esto. Sí, porque... Seguro que tienen una forma. Yo soy muy buena. Vamos a desenvolverlo ahí. Ya está. La que estamos liando para abrir. No es normal esto. Vamos a ver qué tal. Me parece eso salsa de tomate, más que de guayaba. ¿Está buena? Te va a gustar. ¿Sí? Vamos a ver. Está bueno, pero es extrañísimo. Buenísimo, ¿no? Caliente. Es verdad. Y con queso venía también, ¿no? Supuestamente tiene queso, sí, tiene queso ahí dentro. ¿Se comerá como postre o se comerá...? Le saco todo el queso. Bueno, No lo sé, pero ella nos ha ofrecido postre, o sea que imagino que esto no se lo comen como postre nosotros. es verdad. Lo vamos a hacer. ¡Guau! Madre mía, Ay. estoy llenísimo. Igual compramos un dulcecito más ahí que tenían en la caja. No sabemos qué es esto. No. Pone mocotó. Mocoto. Mocotó, azúcar, leche, canela y conservante.
Gelaya de mocotó. No sé qué es mocotó. Ahora buscaremos cuando tengamos internet. Miraremos qué es mocotó. Me suena a moco, pero... y a mí me locotón. Pero parece como una gelatina o algo así. Así que bueno, igual tiene pinta de dulce de leche. Sí, más o menos. Todo, una gelatina todo de dulce de leche. acá. Gente, estoy editando este vídeo, ¿vale? Eso que acabáis de ver, eso que nosotros pensábamos que era dulce de leche con un poco de gelatina o algo dulce, no es. Es un dulce hecho con el tuétano del hueso de la vaca. No, de la vaca no. No sé qué. Del cerdo. O sea, ¿qué necesidad? O sea, en el momento lo probamos y dijimos, bueno... Medio viscoso. Está medio viscoso, como medio un gelatina. dulce de leche con gelatina, más o menos. Bueno, está pasable. Cuando me dijeron lo que es, casi vomito. No. ¿Qué necesidad, no? Mocotó es tuétano. Existiendo dulce de leche, ¿qué necesidad? Por favor, no se coman eso. No hay necesidad. No se pierden nada en la vida. De verdad. Bueno, voy a seguir editando, anda. Lo que vamos a hacer ahora es dar una vuelta por Patos, ya que a la finca de café vamos mañana por la mañana. Y vamos a ver qué hay aquí en Patos para ver y dar una vueltecita. Así que Una vuelta. venirse con nosotros. Bueno, aparcamos la furgo y la verdad no sé si esto es así siempre, pero hay una de tráfico. Yo me esperaba que este sitio fuera más tranquilito. Creo que es la hora. Tiene un montón de coches, de tráfico, de gente. ¡Wow! Muy bonito igualmente, tiene un montón de casitas así como coloniales. Muy históricas. Y hemos llegado a una iglesia que estuvimos viendo por internet y que la verdad tiene muy buena pinta. ¿Y qué es esa de ahí? Preciosa, ¿eh? Muy bonita. Yo no soy mucho de iglesia, la verdad, pero hay que reconocer cuando la arquitectura está bien hecha y cuando es lindo. Muy linda y está bien cuidada, ¿no? Así que bueno, vamos a dar una vueltecita, ahora investigaremos un poco de esa iglesia. Pasear un poquito. Vamos a pasear, tenemos todo el día para estar tranquilito. Los tachitos de basura tienen forma de maíz. Me encanta. Qué raro. Creo que es porque acá todo lo hacen con maíz. Entonces... Yo estuve mirando en internet y creo que Patos es como uno de los mayores productores de maíz de toda la región de Minas Gerais y tiene una fiesta del maíz aquí. La y se fiesta lo del debe, Milo. José. La fiesta del Milo, claro, a ellos fiesta le del dicen Milo. Milo acá. Pero fue el mes pasado. No sé. No sé, hace ya un par de meses por ahí que fue y nos la perdimos. Bueno, Así que bueno. habrá mira, otras. mira qué bonito esto. Ah, me encantan los africanos. Vamos a subir arriba. A ver cómo se ve esto desde aquí. Está fresquito, ¿eh? Sí, como un balcón. Tremenda placita. Hace un solcito precioso para caminar. La verdad que está... El tiempo está perfecto. Hay sol, está fresco, No estamos corriendo. no estamos corriendo. No puedo creer. Estamos tranquilitos, paseando. Hace mucho tiempo que no paseo así por una ciudad. Relax. Bueno, y le vamos a contar un poquito cuál es el plan para hoy y para mañana. Ya hemos contactado con esta finca y vamos a ir mañana por la mañana. Allí nos va a estar esperando la persona encargada del control de calidad, que se llama Eduardo, y él es el que nos va a enseñar un poco lo que es la finca y nos van a enseñar cómo producen el café. Así que hoy vamos a estar dando una vueltecita, vamos a estar tranquilitos viendo esto y a descansar un poco, que venimos de meterle un montón de kilómetros durante estos días, así que la verdad que yo estoy reventado, quiero descansar un poquito. Así que vamos a... Está bonita la iglesia, ¿eh? Muy lindo. Me recuerda, aunque un poquito más moderna, pero me recuerda a la de Bariloche. Habría que mirarla por arriba a ver si hace la forma de cruz igual que la de Bariloche.
Te lo compro. Bueno, dejamos la iglesia atrás porque la verdad está pegando el sol ahí mal, hace un calor. Terrible. Hemos estado mirando en internet, hay una lagoa, hay una laguna, se me va pegando el portugués, que tiene muy buena pinta. Vamos a ir a dar una vueltecita. La iglesia es preciosa desde arriba, desde abajo, por todos lados donde lo mire. Nos da un poquito de cosa entrar porque están ahí como en misa y tal y es un poco irrespetuoso. Así que nada, hemos filmado por fuera, la verdad muy bonita. Y ahora vamos a continuar la visita por Patos. Qué bonita, ¿eh? Qué tranquila. Es enorme. La verdad que es súper grande, es muy bonita. Está muy tranquila. Pero muy bonito esto de Patos, ¿eh? Aparte, bastante verde alrededor de la laguna, está linda. Hay patitos. Está bueno. Y algo que me venía diciendo Vane ahora en la furgoneta es sobre la temperatura. Estamos en invierno y hace 31 grados. Pero como verán, no estamos muertos de calor. No porque corre fresquito, pero cuando te quedas al sol y no corre el aire, madre mía, vaya calor. Mira qué bonito eso. Bueno, vamos a seguir dando una vueltecita por aquí. Sí. Qué Aquí estamos lindo. entrando a la islita. Hermosa. Está muy bonito esto. Bienvenidos a Patos. Guau. Qué bien cuidadito que está, ¿no? Sí, hermoso. Igual nadie le quita la tierra roja. Sí, tiene una tierra roja aquí que mancha. Ahora vamos a sacar un ratito a Geishi. A que pase por aquí a ver si caza alguna palomita. No he visto perros tampoco. Eso está bien. Ellos le llaman cachorros. Ah, cachorros. Pero cachorro es un perro chico, ¿no? Sí, pero aquí le dicen a los grandes, a los chicos, a todos le dicen cachorro. Bueno. Y he visto un cartel que dice cachorro Kenchi. Y es Perrito perrito caliente. Qué gracioso. Qué bueno. Me gusta este banquito para sentar. ¿Sí?
levantamos hoy con un tucán en el patio de casa. Mira lo que es eso. Preciosura. Buenos días, Vanessa. Un día... ¿Ya estamos con las gafas puestas? Ay, sí. Un sol impresionante. ¿Un calor? La gente estará pensando, ¿qué hace esta gente ahí en medio del sol, desayunando, en medio de un rancho, con el ruido de las gallinas que hay ahí? Mira, mira con los pollitos. Más bonita. Y bueno, la verdad es que han pasado varios días desde que estuvimos en Pato grabando. Sí. No, Hemos hecho de todo. Ha sido esto un boom La verdad, impresionante. una experiencia muy enriquecedora. Era lo que estábamos buscando. Pero ha sido imposible, de grabar todo. Sí. Ahora sí, esto yo también. Claro, Si que no, si no... no tiene gracia. Es el alma del canal. La verdad es que ha sido imposible de meter todo. Uno, con los ruidos que hay continuamente, porque aquí hay personas trabajando. Sí. Están en plena cosecha, así que están a full. Sí. Tampoco queríamos molestarlos. Nos han enseñado un montón de cosas, hemos vivido muchas cosas y fue muy difícil poder grabar todo, cada momento. Nos metieron en un coche, nos llevaron a comer, nos llevaron a conocer otra finca, nos llevaron a la cafetería, A la radio, a la radio, sin hablar portugués. a todos lados. O sea, ha sido increíble. Hermoso cómo nos han recibido por aquí. Impresionante, Hermoso. no teníamos ni idea de que iba a ser así. O sea, ni tiempo para sacar la cámara, es imposible. Teníamos que tomar una decisión. Era o tener la experiencia de nuestra vida, que por eso hicimos este viaje, para cumplir nuestro sueño de conocer una finca de café, de vivirla, o grabábamos y nos perdíamos todo eso. Y evidentemente elegimos... Vivir la experiencia. No, nos perdimos todo eso. Ah. No, broma. Vivir la experiencia. Pero evidentemente, por otro lado, estáis vosotros. Está el canal, están nuestros recuerdos, que tenía que ir ahí. Entonces, creemos que hemos hecho algo en el medio y creemos que ha quedado bastante bien. Y bueno, con el tema café, esto no se va a acabar aquí. Esta es la primera finca de café, no la última, ¿vale? Va a haber mucha info sobre café. Así que bueno, Brasil tiene playas y tranquilo que vamos a llegar ahí, no nos las vamos a perder. Así que no os despeguéis de la pantalla porque se vienen playas y se vienen aventura. Muchos sitios buenos y con gente además, porque desde que hemos entrado a Brasil no paran de salirnos planes. Así que quedaros ahí y no os perdáis nada. Y sobre todo en el vídeo de hoy, porque el final es lo mejor de todo. Bueno, y ahora les vamos a presentar a la persona que nos ha unido a esta finca, con la que hemos estado contactando desde hace mucho tiempo, y es el que lleva el control de calidad acá en Fazenda Santiago. Para nosotros ha sido nuestro apoyo número uno aquí, ha sido nuestro mentor, nos ha estado llevando a todos lados, traduciendo, porque es el único que habla español. Sí. Y la verdad es que no podíamos irnos de este vídeo sin presentaros a Eduardo. Edu es la persona que nos trajo a esta finca, la persona que nos está mostrando la comunidad de café que hay aquí en Patos. Y queremos preguntarte, Edu, ¿qué es lo que haces tú aquí, aparte de magia? Sí, para que le ¿Qué cuente es un lo que poquito a la haces gente qué es lo que en estás Fazenda haciendo aquí. Santiago? Yo aquí no hago Sí, nada. sí, sí. Yo aquí solo no hago nada, pero hago un poco de todo. Pues aquí lo hago la parte de calidad de la finca. Entonces todos los procesos que hacemos, pues estoy presente desde la planta hasta la taza prácticamente. Después toste y nuestra cafetería también. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando con el café? Con el café desde 2003. 2003. ¡Wow! 2003. 20 años. 20 Impresionante. años. ¿Y por qué hablas español? Porque yo soy luso brasileño. Ah. Entonces comencé mi trabajo con café en el Delta, en Campo Mayor, al lado de Badajoz, de Extremadura. Sí. ¿Y hace mucho que trabajas con cafés especiales? Toda la vida. Desde que trabajo con café en Delta, siempre he trabajado con parte de café de calidad, como barista. Luego, cuando vine para Brasil en 2015, he empezado a trabajar con calidad. Pues no aquí en esta región de Cerrado, pues en otra región que es la región de montaña,
de café manuales, más agricultura familiar, pequeños productores, como si fuera una pequeña Colombia. Y bueno, aparte de ser la persona encargada del control de calidad, también te dedicas a tueste, porque Sí. también tuestas. Sí, Tuestas para campeonatos, ¿no? sí, sí, sí. Hoy lo profesional de café no puede estar solamente agarrado a la máquina o en algún lado. Tiene que ser completo. Está de la planta hasta la taza, entender un poco. Este año me he quedado en segundo lugar en brasileño de tueste y luego de 21 al 23 tenemos otro campeonato. Bueno, te estaremos animando desde el otro lado en las redes. Sí. Bueno, la verdad es que le estamos muy agradecidos a Eduardo. Él ya lo sabe, la verdad que nos llevamos muy bien con él. Pero bueno, queríamos dejar constancia aquí. A él le gusta además. Y bueno, ahora les vamos a presentar a otra persona que ha sido bastante importante para nosotros aquí en la finca. Con la que hemos compartido un montón de momentos, exacto. nos ha enseñado también mucho. Y bueno, no podíamos irnos sin dejarle ahí estas pequeñas imágenes. Bueno, y ahora nos hemos venido a la parte de la tostadora. Aquí es donde se tuesta el café, que ya antes se ha recogido, se ha secado, bueno, se ha lavado, se ha secado. ¿Qué pasa eso? Ahora hay que tostarlo, para eso está esta máquina, pero esta máquina no tuesta sola. Entonces para eso hay una persona aquí que se encarga de tostar el café. Esa persona se llama Renato. Él es bastante tímido, le da un poquito de vergüenza de estar en la cámara, a mí también, pero bueno, estamos un poquito más acostumbrados. Y vamos a ver si conseguimos grabarlo, porque es una gran persona, nos ha estado enseñando un montón durante estos días que hemos estado aquí con él. Y Ha la sido verdad nuestro que, compañero sí, de trabajo. y nos gustaría que lo conocierais, por supuesto. Él es Renato, él es la persona que tuesta aquí café. La verdad es que desde que empezamos aquí, él no habla español, nosotros no hablamos portugués, pero hablamos algo intermedio, un tipo portuñol. Ellos van a acabar hablando español en toda la finca y nosotros no vamos a hablar portugués ni cuando nos vayamos de aquí. Así que bueno, Renato, quanto tempo que você está torrando aqui para a Fazenda Santiago? Começamos a trabalhar com cafés especiais há 3 anos e eu estou na parte de torra há 2 anos. 2 anos. 2 anos. E por que você está trabalhando torrando café? Ah, porque eu tenho muito amor ao café. Gosto muito de trabalhar com café, principalmente cafés especiais. E qual é o processo de torrar de café? Como é que você torra café? A gente classifica, né, os melhores grãos, né, no classificador, tira ali alguns defeitinhos, né, coloca nessa composta, né, e desce onde que vai ficar torrando, né, vai variar aí uma torra aí entre 10 a 11 minutos, a gente cria uma curva de torra para sair uma torra perfeita, né, que a gente desce para resfriar. Aqui ele resfria aqui em torno de uns 5, 6 minutos, né, para baixar bem a temperatura dele e para a gente descer para fazer o processo de empacotamento. Cada café tem um perfil de torra. Quando é um café fermentado, tem é bem diferente de um café que é um café natural ou um cereja descascado. Cada café, uma variedade, tem seu perfil. Perfeito. Você coloca açúcar no café? Não, Não. de jeito nenhum, não precisa. Olha, eu pretendo aprender mais, além da torra, né, praticar na parte de degustação, o grader e o grader, para ser uma pessoa completa. La verdad que desde el día número 1 nosotros estamos viendo la pasión que tiene con el café y que cada día llega aquí por la mañana, está torrando, está empaquetando, está haciendo trabajo, Seleccionando. siempre está contento, siempre está feliz. Feliz. Eso es muy importante. Nos llevamos una muy buena sensación y un buen sabor de boca de saber de que todas las personas que están trabajando aquí están súper contentas, la verdad es que trabaja muy lindo. se agradece ver que hay esa pasión detrás, ¿no? Agora eu quero fazer uma pergunta. Uy, tiene muchas preguntas. O que você pensa do nosso projeto? É diferente, mas é sensacional. E quero dar parabéns, parabenizar vocês, né? Como se diz, sensacional. Ah, qué bueno. Todas las personas aquí están como locas, siempre nos preguntan, pero ustedes
¿dónde vayas a viajar? ¿Y cómo estás viajando? ¿Y cómo vives ahí dentro? ¡Wow! Y- Nossa! A todos les sorprende un montón. Los primeros españoles aquí. Existe na fazenda. ¡Wow! Sí. Y eso se nota porque todo el mundo nos pregunta, Impresionante. pero ¿y de España? ¿Cómo venir para acá? ¿Y cómo? Trae motorhome. Y la verdad que está siendo una experiencia como diría aquí, muy bacana. Vocês são pessoas excelentes, gente boas, né? E Muito obrigado por tudo. Nos sentimos en casa con você. muito obrigado. Muito obrigado. Y bueno, como le estábamos diciendo, el final era lo mejor. Es un resumen de cómo hemos pasado nuestros días en el cafetal y es nuestra forma de decirle gracias a todas esas personas que han pasado durante todos estos días con nosotros. Lo que se suponía era una visita para aprender de café, se convirtió en la experiencia de vida más increíble de nuestras vidas. Aquí aprendimos que cultivar café no es solo un trabajo, es una pasión, es amor por la planta y por cada grano que se cosecha. Hemos conocido personas increíbles, personas que sonríen solo con escuchar la palabra café, personas que se esfuerzan cada día para superarse y que su único objetivo es producir el mejor café de Brasil. También nos han abierto las puertas de sus casas, nos han hecho sentir como uno más de la familia y nos sentimos súper agradecidos. Y es que eso es lo mejor del café, que no importa de dónde seas, dónde estés, está para compartirse, está para unirnos. No podemos estar más orgullosos de formar parte de esta hermosa cadena del café.